Claro. ¿Cuáles son las promesas que hizo Macri en este caso en campaña y pudieron revisar si cumplieron o no? Claro, hoy traemos, en vez de los chequeos tradicionales, digamos, algo especial. Un especial de lo que llamamos promesas chequeadas. Hicimos un análisis de 20 promesas de campaña que nos hizo a todos los argentinos el presidente. Sí. Y una pregunta que nos hacen todos es, bueno, ¿por qué estas 20 promesas? ¿Cómo eligieron estas 20 promesas? Entonces, la primera explicación es, estas 20 promesas surgen de aquel memorable debate que vieron más de 5,5 millones de televidentes, sí, el debate de Macri y Scioli por el balotaje, que probablemente haya sido la vez en la que más argentinos nos enteramos sobre planes de gobierno, porque los argentinos no vamos a leer las plataformas o no tenemos tradición de ir a la Cámara Electoral, golpear la puerta y decirle, perdón, camarista, ¿me da el programa de gobierno de Cambiemos? Antes se le daba mucha importancia a la plataforma. Al comienzo de la democracia, sí. Claro. Se fue perdiendo eso. Entonces, bueno, elegimos 18 afirmaciones y promesas que fueran factibles de ser chequeadas, que hubiera dicho Macri en el debate, pero que además estuviera plasmado en algún documento de Cambiemos. O sea, para asegurarnos que no es que se le hubiera escapado con el fragor del debate, sino que efectivamente fuera parte de su plan. Bien. Y después le pedimos a la comunidad de chequeado, vía redes sociales, que votara 2 promesas, o sea, el 10% de lo que venimos chequeando en los últimos 3 años, lo votó la gente con la consigna de cuál fue la promesa o cuáles fueron las 2 promesas más memorables de la campaña. Bien. O sea que la elección de las promesas que vamos a chequear no fue una elección tuya, de nadie en particular, ni del equipo, ni un capricho, sino efectivamente fue lo que el presidente se comprometió en aquel debate que siguieron muchísimos argentinos y porque quizá incidió en el voto de algunos de ellos. Bien. Y 2 que votaron la gente, que ahora voy a decírtelas porque esas son, seguro todos van a recordarlas. Una es: vamos a llevar la inflación a un dígito. Exacto. Esa es una de las que votó la gente como memorable o esperable. Sí. Y la otra es los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Esas son las 2 que, aunque no fueron dichas durante el debate presidencial, incluimos. Bueno, vamos a escuchar la primera para recordarla. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Mucho se habló de esta promesa en su momento y parecía que iba a ser de solución, quizá no fácil, pero factible. Sin embargo, con el paso de los meses, primero aquellos memoriosos que pedían el reclamo del cumplimiento de esta promesa, vieron que, bueno, que no era tan fácil, que tenía que pasar por el Congreso y que además, Congreso porque los impuestos se modifican en el Congreso de la Nación, y que además el gobierno después dijo que recibió una economía que no le permitía cumplir esta promesa. Exacto, esa introducción que estás haciendo, y lo que hacemos como siempre es ver si efectivamente eso que se dice se confirma o no en los datos. ¿Qué pasó con esta promesa que, como vemos en pantalla, está incumplida? Que en junio de 2015, un poco antes de que Macri se hiciera cargo, 1.100.000 argentinos, trabajadores o jubilados o pensionados con más de un ingreso, que era el de 4ª categoría como tope, pagaban este impuesto. Ahora lo pagan 1.900.000 argentinos. O sea, no solo no dejamos de pagarlo, sino que lo pagan más trabajadores. Exactamente. ¿Cuándo ponemos incumplida una promesa? Según la metodología que usamos en este análisis, cuando pasó el plazo que el presidente nos dio para cumplir eso que nos prometió, o cuando los hechos o las políticas fueron en contra del objetivo que se había planteado. Bien. En este caso, entonces, una incumplida. Como no vamos a hacer un análisis de las 20, pues son un montón, si querés lo que hago es, antes de escuchar otra promesa del presidente, hacerte el balance general. De las 20 se preguntarán, ¿cuántas tiene ya cumplidas el presidente? Decime vos, decí un número, ¿qué te parece? Y 10... Esperemos, demasiado optimista. Muy optimista. Tiene cumplidas 2. Y esas 2 están cumplidas desde 2016. Sí, la próxima que vamos a escuchar es una de las cumplidas. Es la promesa que hizo el presidente de que se iba a aprobar una ley del arrepentido.
En las otras 18 están divididas. 6 están en lo que llamamos en proceso adelantadas, 6 en proceso demoradas y otras 6, como la que vimos recién de ganancias y también como la que no vamos a analizar, pero todos los argentinos ven en su bolsillo todos los días, la de la inflación, del dígito, que todavía es un sueño, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver en relación a la ley del arrepentido. Dale, ¿verdad? y el análisis que creo que este año es especialmente relevante. A ver, escuchamos a Macri. Justicia independiente, que termine con la impunidad. No, también eso genera mucho enojo e irritación en la sociedad, que funcionarios en poco tiempo se enriquezcan. Ley de arrepentido. Ley del arrepentido. Ahí sí tenemos una pista, Laura, de qué pasó con esta promesa. Exacto. A 10 meses de asumir, se aprobó la ley del arrepentido. La ley del arrepentido lo que hizo es unificar toda la legislación que en distintas normas, por ejemplo, las normas contra el narcotráfico ya preveía la figura, y sumar también los delitos o los llamados delitos de corrupción. ¿Qué garantiza esta ley? Que aquel que tenga una imputación por alguno de estos delitos complejos, si aporta pruebas que permitan avanzar hacia alguien que tenga su misma responsabilidad o más alta en la estructura criminal, entonces puede ver reducida su pena. ¿Por qué digo que esta es una ley de la que vimos recién sus frutos, aunque se aprobó en 2016, especialmente este año? Porque, como recordarán, en la causa de los cuadernos de la corrupción hay 23 arrepentidos que efectivamente le pidieron al fiscal Stornelli que sean considerados como arrepentidos después de aportar pruebas para seguir avanzando con la investigación. Anteriormente Leonardo Fariña también. Exactamente. Anteriormente Leonardo Fariña, solo que en aquel... Con la ruta del dinero acá. Exacto. En ese caso se lo había aceptado vinculado al lavado de dinero que ya lo preveía. En estos casos hay distintos delitos que afectan a la administración pública y solo pudo haber arrepentidos en esa causa gracias a esta ley que aprueba el Congreso a instancias del presidente en 2016. Que amplió el arrepentimiento más allá del lavado de dinero. Más allá del lavado y del narcotráfico, también a todos los delitos de corrupción, obviamente fijando algunas restricciones que se discutieron en su momento. Los ministros no lo pueden tomar y algunos otros, ¿no? Bien, esta promesa entonces sí claramente cumplida. Está cumplida. Bueno, tenemos, me quedé con esto de que de las 18 solo 2 cumplió. ¿Y el resto están en proceso? Bueno, como dijimos, en el balance general de promesas de campaña, Macri está aplazado. Un 2 no se aprueba ni acá, ni en la China, ni en Francia, ni en ningún país. ¿Qué pasa con las demás? 6 están incumplidas. A 2 ya las mencionamos, ganancias y inflación. Tampoco va a cumplirse la promesa de construir 3.000 jardines. ¿Por qué decimos que no va a cumplirse? De nuevo, no por un capricho del equipo de chequeado, sino porque el propio gobierno ya reconoció que esa promesa que había hecho no la va a implementar, en parte porque los gobernadores, que son los que después de construido el jardín tienen que pagar los gastos, digamos, corrientes, no están dispuestos a que ello ocurra. También está incumplida la de crear trabajo protegiendo a los que tenemos. ¿Por qué? Porque este año no se creó trabajo, sino que fue un mal año en ese sentido. Bueno, y podemos seguir enumerando. Y hubo otra promesa importante del presidente Macri en relación al norte argentino, cómo revitalizarlo y generar trabajo y un crecimiento de la economía. Exacto. Si querés que lo escuchemos, es toda la inversión vinculada al llamado Plan Belgrano para reactivar el norte argentino y que fue una de las banderas, ¿no? del tema de federalizar la economía y no solo concentrarla en Buenos Aires. Bien, la escuchamos. Es un plan de reparación histórico para el norte argentino, se llama Plan Belgrano, que arranca de 16.000 millones de dólares de inversión en infraestructura para conectar el norte con el resto del país. ¿Y el plan Belgrano aprobó o no aprobó? Bueno, el plan Belgrano, si querés empezamos por el resultado, la consideramos en proceso demorado. Porque el presidente decía que en 10 años iban a invertir 16.000 millones de dólares. Y bueno, precisaba 10.000 millones iban a ser infraestructura vial, 5 millones rehabilitación ferroviaria y 250.000 millones mejoras del servicio aerocomercial. De acuerdo con los datos,
para poder cumplir la promesa de acá a 10 años. Esto todavía falta. Entonces lo que se hace es, ¿a cuánto tendríamos que cada año, si no hubiera algo extraordinario o pasar algo extraordinario, ir cumpliendo la promesa? Una proyección. Aún falta invertir 300.000 millones de dólares para alcanzar el promedio anual para poder cumplirla. De ahí viene el proceso. ¿300.000 millones de dólares? Sí. No, perdón, 300 millones. 300 millones de dólares. Falta cumplir 300 millones de dólares para que pudiéramos decir que si se sigue a este ritmo, se puede llegar a cumplir. Bueno. Obviamente la devaluación de este año conspira contra la posibilidad de cumplir la promesa, porque el presidente no nos hizo la promesa en pesos, sino en dólares. Claro. Eso complica, las tasas altas y la posibilidad de crédito internacional complica. Entonces lo que nos explican es que se va a seguir con el Plan Belgrano con las llamadas PPP. Bueno, ¿sí? Promesa entonces en proceso y demorada por el momento. Exactamente. Nos queda otra que es la del narcotráfico. Nos queda una que seguro se acuerdan, igual que se acuerdan la de pobreza cero, ¿no? Que es otra de las incumplidas que no mencionamos. Hay otra que decía el presidente, vamos a combatir el narcotráfico. Sí. Si querés lo escuchamos y la analizamos. A ver. Yo les quiero proponer, que es una de mis 3 propuestas, es enfrentar y derrotar el narcotráfico. Bueno, ¿qué dicen los datos en este caso? Entonces, en este caso, la calificación es en proceso adelantada. Se avanzó. ¿En qué se avanzó? Y en que hay más incautaciones tanto de marihuana como de drogas sintéticas, como de cocaína, en este gobierno que en el anterior gobierno. El Poder Ejecutivo mandó al Congreso varias leyes, no solo en el Plan de Justicia 2020, sino algunas que tienen que ver, la ley del arrepentido que ya dijimos, que agiliza el proceso, también la inclusión de precursores químicos en la legislación sobre drogas, que antes no existían, y algunas otras normativas que parecieran facilitar las investigaciones de narcotráfico, que como sabemos son investigaciones complejas. Por otro lado, para considerarlo en proceso adelantada, también hay algunas medidas como la decisión de permitirle a las Fuerzas Armadas hacer apoyo en ciertos casos para liberar a las fuerzas de seguridad para poder dedicarse más a las investigaciones de crímenes complejos. El objetivo de terminar con el narcotráfico, combatir el narcotráfico y hasta cumplirlo, por ahí nos encuentre viejitos o no nos encuentre, o no se cumpla nunca porque es por completo casi imposible. Claro, pero o sea que es una promesa en proceso y adelantada. En proceso adelantada, según la metodología que utilizamos, porque no es que se dio algún paso y todavía falta muchísimo o se dieron pasos demasiado cortos, sino que según los expertos los pasos que se dieron son pasos firmes, pasos relevantes. Gracias, Laura. A vos, Juan. Como siempre. Vamos a hacer el corte y enseguida volvemos con este tema.